Hola mis hermanos, Dios les bendiga. En esta noche nuevamente hablando la palabra del Señor. Bien, empezaré diciendo que siempre he visto cómo los jugadores anticipan las jugadas de sus enemigos, pero los entrenadores han tenido que estudiar para ir un paso adelante y así poder ganar. En el momento de la cruz, aparentemente Satanás creyó haber tenido la delantera frente a todos los movimientos que se suscitaron en este hecho. Porque la Biblia nos habla allí en Lucas, vamos a mirar Lucas capítulo 22, verso 3, y también vamos a mirar algo de Juan capítulo 13, nos habla acerca de algo que me lleva a decirles esto que estoy hablando en este momento con ustedes. Vamos a mirar entonces Juan capítulo 13, verso 2. Dice la escritura: y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que lo había de entregar. Pero aquí en Lucas nos habla de ese momento preciso. Lucas 22, 3 dice: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 discípulos. Entonces, aquí la Biblia nos está confirmando cómo Satanás aparentemente no, Satanás permeó las filas del maestro, llevando hasta el corazón de Judas sus intenciones. Dice que él entró en su corazón y empezó entonces a maquinar su plan para que cayese toda la estrategia de Dios en la salvación del hombre. Dice que Judas estaba allí en la cena y obviamente la maquinación del enemigo era derribar entonces el propósito de Dios, llevando a la muerte a Jesús, y esa muerte de cruz. Pero la Biblia nos habla que todas aquellas cosas lo que hicieron fue confirmar el plan de Dios, el cual se encuentra Romanos. Vamos a mirar Romanos capítulo 5. Nos dice la escritura, Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero la Biblia nos dice en el verso 18 del mismo Romanos 5, nos está diciendo la escritura: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Era necesario que, así como por Adán, dice también allí en Romanos, entra el pecado al mundo, así por Cristo Jesús la vida, la justificación. La Biblia nos habla también allí en Colosenses capítulo 13, Colosenses 2, verso 13, dice de la siguiente manera. Dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice el verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la cruz, queridos hermanos, es esa gran oportunidad del hombre. Satanás pensó que llevando a Jesús a la muerte, esa gracia de Dios y ese plan divino estaría sin fundamento. Pero Dios va
un paso adelante, y esto nos demuestra cómo el Señor tiene control de los tiempos, cómo el Señor tiene el control de todas las circunstancias. El enemigo, dice la palabra de Dios, que Él lo exhibió, Él lo quebrantó, lo echó fuera públicamente. Dice que lo exhibió, es decir, que su derrota fue pública. Aquello que él pensó que sería su gran triunfo vino a ser su gran derrota. Todo el plan de Dios está construido y está bien fundamentado. Entonces, no tengamos duda de que Dios tiene el control de todas las circunstancias y que Él nos ha dado vida a través de la muerte de Jesucristo, que Él nos dio vida y que aún más nos ha hecho vencedores por la resurrección del Hijo del Hombre, de Jesucristo nuestro Señor. En estos días estuvimos hablando de una persona especial que fue Lea, cuyos hijos, dijimos que eran 6 hijos, y dentro de esos hijos encontré que hay otro también que se llama Isacar. Es decir, dentro de los 6 hijos está uno que se llama Isacar. Y la Biblia nos habla de Isacar como un hombre especial, y ya en la época de David, no en la época de los patriarcas, sino en la de los reyes, esta tribu ha trascendido, y la Biblia nos habla de que dentro de los hijos de Isacar habían 12 hombres, y dice que eran entendidos de los tiempos. Nosotros lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 12:32. La Biblia dice que ellos eran entendidos de todos los tiempos y que eran 200 de esos hombres. ¿Y qué será? He estado investigando qué será eso de entendidos de todos los tiempos. Dice que sus hermanos preguntaban y lo que ellos hablaban era tomado supremamente en cuenta. Bien, estos hombres eran hombres, algunos dicen que eran personas que tenían un discernimiento espiritual, que tenían un don de Dios espiritual, de tal manera que podían discernir los tiempos espirituales, pero también muchos aciertan en que eran hombres que estudiaban, que tenían estrategias, que estudiaban, y dentro de sus tiempos sabían los tiempos de lluvia, sabían los tiempos de sequía, sabían muchas cosas acerca de los movimientos de la tierra y de las cosechas. Y también, obviamente, eran estrategas frente a los enemigos, es decir, eran hombres entendidos, eran hombres que estaban continuamente mirando todos los movimientos. Estos días son días en los cuales nosotros tenemos que ser hombres entendidos y ser como nuestro Padre, ir un paso adelante. Usted se ha preguntado quiénes son los grandes ganadores en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo. ¿Cuáles cree usted que son esos grandes ganadores de estas circunstancias que estamos viviendo? Porque alguien tiene que estar ganando. Obviamente nosotros hemos aprendido ya que nuestro Padre tiene control de todas las circunstancias, pero si bien es cierto, es que hay quienes manipulan en medio de los tiempos. Bien, yo he encontrado que hay 3 grandes ganadores en medio de esta circunstancia. El primero, creo yo, es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es una de las grandes ganadoras en medio de los tiempos. ¿Por qué? Porque si usted y yo no nos cuidamos en medio de esto, vamos a ser parte del gran montón de personas que van a salir de esta circunstancia con diabetes, con de pronto depresiones, con muchas circunstancias de los nervios alterados y de todas aquellas cosas, pero también de esto. Nuestros hijos pueden sufrir de miopía. Bueno, y este segundo ganador, que creo yo que está realmente llevando gran partido en medio de este momento histórico de nuestras vidas, es la banca. Porque los países enteros
casi todos los países han tenido que endeudarse y la banca mundial está sufragándose de esta circunstancia, de tal manera que muchos colombianos en este momento están sacando créditos y están pensando en seguir endeudándose. Y realmente este modo de ahorro estaba cada día en unas circunstancias más difíciles porque los jóvenes ya no están creyendo en ello. Pero a través de esto, toda la gente ha llegado a tener que suplirse de estos medios. El tercer ganador, creo yo, en medio de esto, es la industria tecnológica, porque creo que muchos de nosotros han dicho, no, pero si hubiéramos tenido un mejor computador, si cada uno de nuestros hijos tiene un computador, hubiera podido hacer sus tareas. Cada uno de nuestros hijos hubiera tenido un buen teléfono. Entonces creo que esas tres industrias son las que se van a lucrar muchísimo. Hermano, nosotros tenemos que ser entendidos en medio de nuestros tiempos y saber cómo se va comportando todas estas cosas en las cuales nosotros estamos viviendo. Tal vez usted está pensando, sí, voy a sacar un préstamo para la tecnología, voy a colocar voy a comprar mejores celulares, pero yo creo que nosotros debemos ser como dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice por allá en Lucas 14:28 que un hombre para edificar una torre primero tiene que sentarse y planear, ir un paso adelante. Ir un paso adelante, dice, no hay sea que habiendo construido se quede en la mitad y todo el mundo se ría porque no pudo terminar su obra. Nosotros tenemos que ser personas que analizan los tiempos y anticiparnos a ellos para poder ganar en medio de esta circunstancia y salir lo mejor librados que nosotros podamos. Tú y yo tenemos que analizar nuestra situación económica y saber de que de aquí en adelante tal vez muchos hermanos se queden sin empleo y tenemos que tener una estrategia. Nosotros no podemos salir de aquí a endeudarnos, sino que nosotros tenemos que salir de aquí a tener estrategias. Tú y yo tenemos la sabiduría de Dios, tú y yo tenemos la sabiduría de nuestro Padre. Mis amados hermanos, que Dios nos dé la sabiduría para ir un paso adelante. Voy a orar por ti en esta hora. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te doy tantas gracias por esa cruz maravillosa que no solo exhibió públicamente a los principados y potestades y los derribó, sino que nos ha enseñado cuán grande, Señor, eres tú y cuán poderoso eres. Bendigo a los hermanos para que en medio de todas estas circunstancias, Señor, todos tengamos sabiduría y vayamos un paso adelante.